Gracias. Bien. Bien, hermanos, gracias a Dios que me ha dado la oportunidad, ¿verdad? Una vez más de poder proclamar su palabra, ¿verdad? De poder estar aquí delante de ustedes para poder meditar y reflexionar, ¿verdad? En las verdades que Dios tiene en su palabra, ¿verdad? Esa inmensa sabiduría que encontramos en la palabra de Dios y así poder edificar nuestras vidas, ¿verdad? Y el propósito del mensaje de esta mañana, hermanos, entonces es para nosotros, para que podamos entonces el creyente pueda experimentar, ¿verdad? Una vida práctica de su salvación, esa salvación que ha obtenido mediante la fe en Jesucristo. Entonces, que el creyente pueda ejercer esa salvación dentro de la iglesia local. Entonces, ese es el propósito. ¿Cómo Dios quiere que usted sirva dentro de la iglesia? ¿Cómo usted puede entender la voluntad de Dios para poder comprender esos dones espirituales que el Espíritu Santo nos da una vez que hemos sido sellados con Él, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cómo podemos comprender eso? Porque sabemos que la vida de la iglesia, que la vida del creyente está llena de desafíos, está llena de retos, está llena de diferentes labores que debemos desempeñar en la iglesia para la edificación de la misma. Pero entonces, ¿cómo Dios quiere que nosotros podamos entonces ejercer nuestra salvación de una manera práctica al servicio entonces de la comunidad de los santos de la iglesia, en la iglesia? Entonces, cada creyente, hermanos, debe estar practicando, debe estar ejerciendo el don que el Espíritu Santo le ha dado. Y eso lo vemos en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 12, versículo 26. Miremos ahí Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, dice todo, hágase todo para edificación. Entonces lo que podemos ver es que Dios quiere que ejerzamos de manera práctica nuestra salvación dentro de la iglesia por medio de nuestros dones. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder discernir cuál es nuestro don espiritual? ¿Cuál es el don que el Espíritu Santo nos ha dado una vez que hemos sido sellados por Él, ¿verdad? Para poder entender eso, entonces es necesario que nosotros comprendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, cómo Él quiere que nosotros manifestemos entonces esa salvación dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros pasemos entonces de ser creyentes estáticos que están sentados en la silla a pasar a ser creyentes que están entonces practicando, ejerciendo ese don que el Espíritu Santo le ha depositado a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos conocer esa voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber cuál es mi don? Eso es lo que nosotros vamos a encontrar ahí entonces en Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Vamos a leer el pasaje y nos vamos a estar concentrando nada más hoy en los versículos de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿verdad? Ahí vamos a estar meditando en esta mañana. Dice, la lectura dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos. Amante Padre Celestial, Dios soberano, Dios Rey de toda la creación, tú reinas sobre todas las cosas, Padre. Queremos exaltarte y queremos glorificarte, Señor. Y en este momento queremos darte honra, Señor, por medio de la exposición de tu palabra, Señor. Te pido, Padre Celestial, que dé sabiduría a mi persona, Señor, para poder predicar de manera fiel, Señor. Que pueda honrar, Señor, lo que tu palabra nos quiere decir en esta mañana, y que podamos ser confrontados todos nosotros, Señor, por medio de ella. Que podamos transformar nuestra manera de pensar y podamos ser creyentes entonces que buscan, y que por medio de ese cambio de sus pensamientos podamos ejercer, Señor, ese don que tú has depositado en nosotros, Señor. Pero ayúdanos entonces a conocer tu voluntad.
Padre, dejamos en tus manos esta mañana, Señor, el sermón de esta mañana. Padre, que seas tú glorificado, Señor, y que nosotros podamos ser edificados, Señor, por medio de ella. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar viendo, verdad, en esta sección de estos dos versículos, verdad? Vamos a estar viendo por medio de este texto, entonces, cómo Dios quiere enseñarnos a nosotros cómo debemos manifestar nuestra salvación dentro de la iglesia. Y cómo entonces nosotros, al descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas, entonces nosotros vamos a poder ejercer esos dones que el Espíritu Santo ha dado en nuestras vidas para el servicio de todos los santos en la iglesia, para la edificación mutua. Entonces, el capítulo 12 de Romanos, nosotros lo podemos dividir en 4 secciones, ¿verdad? El tema sería cómo debemos entonces manifestar nuestra salvación en la iglesia. Y podremos dividirlo, ese capítulo 12, en 4 secciones. Primero que nada, someter nuestra vida completa a Dios. Eso lo vemos ahí en el versículo 1 de Romanos 12. Número 2, entonces, pensar bíblicamente, someter nuestros pensamientos a la autoridad de la palabra de Dios. Eso está en el versículo 2. Número 3, entonces, servir conforme entonces al don que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno. Eso lo vemos ahí en Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Y número 4, entonces, mostrar un amor genuino. Romanos 12, del 9 al 21. En esta mañana solo vamos a estar hablando de los primeros 2 puntos, hermano, porque si no, no salimos hoy, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando nada más de estos primeros 2 versículos, estos primeros 2 puntos. Entonces, hermanos, para que entremos en contexto y entendamos qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, es necesario que nosotros entendamos bien que el apóstol Pablo escribe desde Corinto esta carta a los hermanos, a los cristianos que se encuentran en Roma. Eso lo podemos ver ahí en el capítulo 1, versículo 7. Entonces, Pablo les escribe a estos creyentes para explicarles entonces acerca de la justificación que es por fe en el Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver entonces de los capítulos 1 al capítulo 11. Pero también entonces encontramos otra sección en ese mismo libro de Romanos, de los capítulos 12 al capítulo 16. Y aquí se nos explica entonces cómo esa expresión, cómo esa manifestación de las misericordias de Dios que vemos del capítulo 1 al capítulo 11 afectan nuestra vida diaria, afectan la vida diaria del creyente. Entonces, lo que podemos notar nosotros en los primeros 11 capítulos de esta carta es que esta carta contiene en su mayoría realidades, o sea, verbos que expresan una realidad, que afirman cosas verdaderas. Eso es lo que podemos ver en la primera parte de la sección de la carta de Romanos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué podemos ver ahí en la primera sección? El ser justificados por la fe, Romanos 5, del 1 al 3. Dice, la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, Romanos 3, del 24 al 26. Por lo que entonces nosotros podemos ver que en estos capítulos del 1 al 11 primordialmente encontramos que el apóstol Pablo nos está dando afirmaciones que expresan realidades. Pero sin embargo, en la sección segunda del capítulo 12 al capítulo 16, nosotros lo que encontramos son ordenanzas, lo que conocemos como imperativos, como órdenes, ¿verdad? Y eso lo encontramos ahí del capítulo 12 al capítulo 16. Es decir, entonces, que lo que nosotros podemos ver es que el apóstol Pablo hace una transición de las realidades a lo que ustedes tienen que hacer en base a lo que ya he expuesto en los primeros 11 capítulos. Eso es lo que podemos ver en los capítulos 12 al 16. Podemos ver, haz esto, haz lo otro, haz esto, ¿verdad? Continuamente dando órdenes para una vida práctica dentro de la iglesia. Entonces, lo que vamos a ver aquí en este capítulo 12 son estas 4 divisiones, pero nos vamos a estar concentrando específicamente en 2 de ellas.
¿verdad? Entonces vamos a la primera que dice: somete tu vida a Dios. Vamos a someter nuestra vida a Dios. Dice Romanos capítulo 12 versículo 1. Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, la primera manera en que debemos manifestar nuestra salvación dentro de la iglesia la encontramos aquí en este versículo. Observemos, hermanos, que el Espíritu Santo, que tiene un lenguaje amplio, nos inserta en este pasaje de esta manera, con esta palabra. Así que podemos entender esto de esta siguiente manera: por lo tanto. Y vemos que esto nos hace una conexión que viene de los capítulos 1 al 2, ahora se va a introducir de los capítulos 12 al 16, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver es que el Espíritu Santo nos está diciendo aquí: por lo tanto, porque han escuchado todas estas verdades que yo les he comentado de los capítulos 1 al capítulo 11, vivan. Ruego por tanto a ustedes. El sentido ahí de esa palabra luego es: les exhorto, les animo. Ahí, por tanto, o en base a las misericordias de Dios. En base a las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? ¿Cuáles son esas misericordias de Dios? Las misericordias de Dios aquí significan todo aquello que Dios nos ha concedido al salvarnos, al transformarnos, al regenerarnos. Esta frase, las misericordias de Dios, se refiere a todas esas expresiones de misericordia que vemos ahí en Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Estas misericordias, como las mencionamos anteriormente, podemos ver justificación, amor, fe, libertad del pecado, la presencia del Espíritu Santo, la gracia de Dios, entre otras. Entonces, son todas estas expresiones la base de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Estas misericordias de Dios son la base por la cual el apóstol Pablo les dice: os ruego por esas misericordias que ustedes presenten sus cuerpos en sacrificio a Dios. Esa es la base de lo que Pablo está diciendo. Entonces, aquí lo que vemos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio a Dios. Esto significa que nos ofrezcamos, que ofrezcamos todo lo que somos a Dios. En el antiguo pacto, hermanos, los israelitas ofrecían adoración a Dios mediante animales muertos. Sin embargo, entonces, ahora bajo el nuevo pacto, los creyentes como usted y como yo expresamos nuestra adoración a Dios al presentarnos a Él. El creyente ya no ofrece animales. ¿Por qué? Porque estos sacrificios del antiguo pacto nada más apuntaban a la necesidad del Mesías, a la necesidad de Jesucristo, a que Él viniera, muriera y resucitara. Entonces ya no son necesarios esos animales, como lo podemos ver ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Ahora, hermanos, observen aquí que en el versículo 1 Pablo nos dice la dimensión, cómo debe ser ese sacrificio que nosotros le presentamos a Dios. Primero que nada dice, debe ser un sacrificio vivo. Esto es en contraste entonces a los animales muertos que mencionábamos en el antiguo pacto. El creyente debe presentar entonces como sacrificio vivo. Luego continúa, debe ser santo. Quiere decir que el creyente es apartado del pecado y dedicado para el servicio de Dios, como lo mirábamos la vez pasada en Colosenses capítulo 3. Ya no estamos viviendo en una vieja naturaleza, sino que por medio de Cristo somos posicionados en una naturaleza divina y somos apartados del pecado para el servicio de Dios. Entonces nos presentamos de manera santa. Además, este tipo de sacrificio, miren, es agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto significa adoración lógica o adoración racional.
Esta palabra racional o lógica, hermanos, ha sido interpretada de muchas maneras por muchos comentaristas. Pero, hermanos, creemos entonces que la mejor manera de entender esta palabra, de entender esta frase, o la manera más natural dentro del contexto del texto, ¿verdad?, es que nosotros lo podemos entender de la siguiente manera. Debido a todo lo que Dios nos ha dado en la salvación, es lógico, es razonable que presentemos nuestra vida entera a Dios en una adoración total. Por todo lo que Dios nos ha dado, entonces nosotros debemos presentar nuestras vidas a Dios en una adoración total. Ahora, ¿cómo debemos responder entonces a esas misericordias que nos muestran aquí Romanos capítulo 12, versículo 1? ¿Verdad? ¿Cómo debemos responder a la misericordia inmensa de Dios que nos ha mostrado mediante Jesucristo? Que Pablo nos explicó, recuerden, anteriormente en los capítulos 1 al 11 de Romanos. Entonces, ¿cómo responder a estas expresiones de misericordia tales como habernos justificado mediante la fe, haber provisto al Señor Jesús para morir en nuestro lugar, Romanos 3 al 5, habernos librado del pecado, habernos dado de su Espíritu para que podamos dejar el pecado y obedecer su palabra? ¿Cómo respondemos entonces a todas estas misericordias? A la misericordia de que en Cristo nosotros vamos a poseer en Cristo cuerpos glorificados para estar con Él en el cielo, y así entonces ya no sufrir la lucha diaria que tenemos con el pecado. Asimismo, también esas misericordias que hemos recibido tienen que ver con el Espíritu Santo y el Señor, que han orado por nosotros para que sigamos en obediencia al Señor, Romanos capítulo 8. Cristo nos libertó del pecado, Romanos capítulo 6 y 7. Entonces, ¿cómo respondemos a todas esas misericordias que disfrutamos hoy en día? Por ejemplo, capítulo 9 al 11, de que Dios nos ha escogido entonces desde antes de la fundación del mundo, y que por gracia pura, a pesar de que no teníamos ni el deseo ni la capacidad de buscar a Dios, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo yo puedo responder a esto? ¿Cómo yo puedo entender a esto? Entonces, lo que podemos ver entonces, hermanos, es que en los primeros capítulos de Romanos, todas estas misericordias de Dios que van expresadas una tras otra, nos ayudan a entender esto. Piense, ¿qué nos garantiza que nosotros no vamos a perecer, sino que vamos a ser glorificados? Bueno, ahí en Juan capítulo 10, del 27 al 29, todas las ovejas oyen mi voz y me siguen, yo les doy vida eterna y están puestas en mi mano. Mi Padre que me las dio no permitirán que se pierdan. Entonces también tenemos la garantía del Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Entonces podemos ver que Cristo va a cumplir de la misma manera en que estamos seguros de que Cristo va a cumplir sus promesas al pueblo de Israel, capítulo 9, el capítulo 11. Así entonces estamos seguros de que Cristo va a cumplir lo que prometió para nosotros, para la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos responder ante todas estas misericordias? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pablo nos los muestra aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a responder ofreciendo todo lo que somos a Dios, siendo sacrificios vivos, apartados del pecado, dedicados a obedecer a Dios y así agradándole en todo. Así vamos a responder. Por tanto, entonces podríamos resumir esta frase y decir: responder a su misericordia perfecta con nuestra devoción total, con nuestra entrega total a Dios. Él nos ha dado tanto, hermanos, Él nos ha dado tanto que sería ilógico, sería irracional, esa es la idea ahí, permanecer en el pecado, habitar en el pecado. Eso sería ilógico. En base a todas esas misericordias, no sería congruente que usted y yo habitásemos en el pecado.
Entonces, pensar en esto, hermanos, meditar en esta, de que sería ilógico en base a toda esa misericordia que hemos recibido de Dios, sería ilógico pecar. Eso nos ayuda entonces y nos va a ayudar a refrenar nuestro pecado. Nos va a ayudar a refrenar nuestro pecado. Esto nos puede ser de ayuda a la hora de ceder a la tentación. Simplemente recordar, ¿cómo me voy a atrever a pecar contra Dios cuando me ha dado tanto? ¿Cómo yo puedo pecar si Dios ha sido tan misericordioso conmigo? Viendo que yo estaba en el pecado, en la miseria del pecado, y que de ahí me ha libertado y me ha justificado por medio de Jesucristo. Es ilógico entonces que nosotros busquemos pecar en contra de Dios. Entonces, ¿cómo funciona esto dentro de la iglesia? Bien, hermanos, aquí empieza todo. En que nosotros dediquemos nuestra vida a Dios en obediencia, en una total devoción a Dios, y punto. Entonces, así iniciamos ese servicio, así empezamos a manifestar nuestra salvación dentro de la iglesia, obedeciendo a Dios en todo. Número 2, entonces, piense de acuerdo a la Biblia, piense bíblicamente. Dice, no os conforméis, no os conforméis. Vemos aquí, hermanos, que en nuestras Biblias, ¿verdad? Ese versículo inicia con la frase no os conforméis. Sin embargo, hermanos, en el texto original encontramos que aquí se comienza con una conjunción, y esa conjunción es y. Entonces Pablo en el versículo 1 nos dice, miren, entréguense de manera total a Dios y no se conformen a los pensamientos del mundo, no se conformen a los pensamientos mundanos. Entonces aquí Pablo en estos versículos 2 nos va a enseñar cómo se ve un cristiano que se entrega a Dios de manera completa, totalmente. Entonces vemos aquí que esta frase, esta palabra no os conforméis, vemos aquí que es un mandato y significa entonces no se conformen al patrón del mundo, no adquieran la forma de este siglo. ¿Qué es este siglo? Bien, se refiere a la manera de pensar del mundo, la manera de pensar no bíblica, no cristiana. Este versículo nos dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no adopten, no piensen como piensa la gente mundana. No nos dice que nos aislemos. Oigan bien, no dice aíslense, ustedes creyentes aíslense del mundo, no nos dice eso, sino que dice no se conformen al mundo, no se conformen a la manera de pensar del mundo. Entonces, cuando Pablo nos dice no os conforméis a este siglo, nos está diciendo que no tengamos la misma manera de pensar que el pueblo no cristiano. No debemos entonces tener las mismas metas, las mismas ideas, los mismos valores que el mundo tiene, porque esos valores y esas ideas están corrompidos por el pecado. Recuerden, desde Génesis 3:15 caímos en la maldición del pecado. Entonces no vamos a pensar ahora de manera ilógica que yo puedo servir dentro de la iglesia de la misma manera. Entonces de la misma manera que yo busco un trabajo en el mundo, esperando tener beneficios, ¿verdad? Esperando tener algo a cambio de mi servicio. Yo no lo voy a hacer de esa misma manera, ¿verdad? Por el contrario, también no voy a servir pensando en que la gente me mire o me observe, para que todos entonces vean lo importante que soy y de que ocupo un lugar de eminencia o liderazgo dentro de la iglesia. No lo voy a hacer de esa manera. La idea acá entonces es, hermanos, que yo puedo servir mejor a Dios cuando yo le obedezco más y más a Él. Y miremos aquí el contraste. Ahí dice, si no. Esta palabra nos muestra ese contraste. No pensemos de acuerdo a cómo el mundo piensa, sino pensemos esto. Pensemos de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, si no transformados. Otra orden, otro imperativo.
y proviene de la palabra o el verbo metamorfo. No sé si a ustedes les suena. Metamorfosis, ¿verdad? Nos lleva a eso. Y significa entonces cambiar internamente esa condición fundamental. O sea, cambiar quiénes somos. Esa es la idea ahí. Cambiemos quiénes somos. La forma de este verbo, su aspecto, su voz y su modo, entonces nos ayudan a entender que esta es una acción entonces progresiva que nosotros estamos recibiendo continuamente, ¿verdad? Para ser transformados. Entonces, una traducción que podría reflejar el sentido de este texto, ¿verdad? Podemos decirlo de la siguiente manera: déjense ser transformados. Esa es la idea, déjense ser transformados. Observen por medio de qué. Por medio de la renovación de qué. De vuestro entendimiento. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora bien, significa entonces que esto va a apelar a nuestra manera de pensar, ¿verdad? Esto apela a la lógica, a la razón, a nuestros pensamientos. Oigan bien que no dice transformados por medio de nuestros sentimientos. No dice así, ¿verdad? No dice transformados por medio de nuestros sentimientos, sino que dice transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. Y esto apunta a la palabra de Dios. Entonces, Dios es quien usa su palabra para conformarnos más y más a la imagen de Cristo. Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto está apuntando entonces a la facultad de razonamiento que tiene que ver con todo ser humano. Es la palabra de Dios la que va a producir el cambio. La palabra de Dios es suficiente entonces para transformar nuestra manera de pensar. Y eso lo vemos ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. La palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Mirábamos de eso ayer con los jóvenes. La palabra de Dios nos enseña lo que es correcto, nos dice lo que no es correcto, nos ayuda a hacer lo correcto y nos ayuda a permanecer entonces en aquello que es correcto. Entonces es por medio de la palabra de Dios que yo voy a transformar la manera en que pienso. Entonces ahí en Romanos capítulo 12 versículo 2 podemos ver que estas dos palabras, no os conforméis sino transformaos, esto apunta entonces a acciones continuas. Esta es la vida del cristiano a diario. Vivimos por un lado entonces rechazando continuamente la manera de pensar del mundo, y por otro lado entonces estamos cambiando continuamente nuestra manera de pensar. Tiene que ver con eso de el despojarnos y revestirnos del nuevo hombre que miramos ahí en Colosenses capítulo 3 versículo 5 en adelante. El despojarnos tiene que ver con una vida práctica del creyente día a día, y eso lo vamos a hacer por medio de la palabra de Dios, con la ayuda de la palabra de Dios. Ahora, miremos ahí en el versículo 2 que se nos va a expresar el propósito por el cual no debemos conformarnos a la manera de pensar del mundo, sino que debemos transformarnos a la manera de pensar de las Escrituras. Miremos ahí cuál es el propósito al final del versículo 2. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Entonces, podemos ver que el propósito es que comprobemos cuál es esa voluntad. Esa palabra comprobéis significa que examinemos de manera crítica, que pongamos un análisis sobre eso, y así de esta manera entonces determinar aquello que es legítimo, que es verdadero. Determinar entonces de esta manera cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Observen que Pablo dice la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No ante los ojos del mundo, sino ante los ojos de Dios. No dice que
es en base a los estándares humanos, sino que nos está diciendo que los cristianos entonces nos debemos de conformar a la manera de pensar de Dios. Y para ello entonces yo debo conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios y ser confrontada por ella. Y así, de esta manera entonces yo voy a poder conocer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios dice aquí que es agradable y perfecta, que es completa, que es entera, que no le hace falta nada. Entonces, hermanos, en cuanto a la voluntad de Dios se expresa. Espero que me entiendan esto que voy a explicar. La voluntad de Dios es una, pero la voluntad de Dios se expresa por medio de decretos y por medio de su voluntad de deseo. O sea, hay dos expresiones de la voluntad de Dios. La primera es una voluntad de decreto. Esto se ve en todo lo creado y se relaciona con ello. Y solo es conocida una vez que el evento haya ocurrido. O sea, una vez que ya se haya realizado esa acción, entonces es que nosotros vamos a poder conocer esa acción. Entonces, como podemos observar, la voluntad de decreto de Dios, de manera simple podríamos decir que es todo aquello que sucede. La voluntad de decreto de Dios es todo aquello que sucede. Por ejemplo, hoy estuvimos y sabemos que fue la voluntad decretada de Dios de que usted y yo estuviéramos aquí hoy a las 9 a.m., los que llegaron a las 9, ¿verdad? Hoy a las 9 a.m. porque pasó. Entonces esa es la voluntad decretada de Dios, todo aquello que acontece. Vemos aquí que solo pasa entonces lo que Dios quiere, y eso lo podemos ver ahí en Mateo capítulo 10 versículos 29 y 30, entre otros textos, ¿no? Nos dejan claro esto de que solo pasa lo que Dios quiere. Los detalles aún más insignificantes de nuestra vida, como el cabello, son conocidos y dictaminados explícitamente solo por Dios. Y hermanos, nada acontece sin que Dios lo permita. Nada acontece sin que Dios lo permita. Ahora bien, esto no implica que Dios es el autor o el responsable del pecado, como lo vemos ahí en Santiago capítulo 1. Pero sí Dios se hace responsable al quitar y erradicar el pecado del mundo en un día. Él va a castigar a los impíos y a los inicuos. Ahora, esta palabra que vemos ahí, sin, significa en el original: nada acontece sin su conocimiento y sin su consentimiento. O sea, no hay molécula, no hay un átomo en la creación que Dios no conozca y que Dios no controle. Todo lo controla Dios, hermanos, y podemos descansar en ello, de que estamos bajo el control de un ser supremo, de un Dios todopoderoso, y que lo que aconteció entonces fue porque Dios lo decidió así y porque Dios tiene el control de esa circunstancia. Por ejemplo, un ejemplo que encontramos aquí en Romanos capítulo 15, versículo 30 y 32. Romanos capítulo 15. Un ejemplo que encontramos aquí, Pablo nos habla aquí en Romanos capítulo 15 del 30 al 32 y nos da una ilustración de esto. El apóstol Pablo no conocía la voluntad de decreto de Dios en aspectos de la vida cotidiana del cristiano. Dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Vemos que Pablo está pidiendo aquí ¿qué? Oración. ¿Por qué? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo ahí: quiero ir a ustedes, pero oren por mí para que Dios me permita ir a verlos.
Mas sin embargo, entonces el apóstol Pablo no sabía si iba a poder llegar a ellos o no. Él esperaba que fuera la voluntad de Dios. Otro aspecto entonces de esa expresión de la voluntad de Dios tiene que ver con la voluntad de deseo de Dios. En otras palabras, hay cosas que Dios no quiere que pasen en términos de deseos. Por ejemplo, Dios no quiere que pequemos. ¿Sí? Dios no quiere que pequemos. Dios no desea la muerte del impío, sino que viva. Ezequiel 18, 23 al 24. Dios anhela que todos se arrepientan y conozcan al Señor y su verdad. Primera de Timoteo 2:4. ¿Pero todos se arrepienten? No, no todos se arrepienten. Solo los que Dios decreta entonces que se arrepientan son los que serán salvos. Solo aquellos que Dios quiere entonces alcanzarán salvación. Ahora bien, todo esto Dios lo permite por medio de su voluntad decretada. Ahora, una ilustración que podemos encontrar en cuanto a esa voluntad de deseo es ese acto, el acto más corrupto que ha habido en la humanidad entera, el acto más impío, más vil, el peor acto que jamás se haya perpetuado en la historia de la humanidad. Hermanos, la peor expresión pecaminosa, escuchen bien, matar, ejecutar, utilizando la forma en que la antigua Roma en el siglo I lo hacía, que es la crucifixión, usando esa forma de ejecución que estaba reservada solo para los más viles criminales, usar la manera más cruel que pudo haber existido en la Roma del primer siglo para matar al perfecto. Eso es injusticia, ¿no es cierto? Eso es injusticia. Eso es una injusticia. Pero esa injusticia fue parte del plan de Dios. Él así lo designó. Esa fue su voluntad de decreto, que así pasara. Entonces, en términos de deseo, Dios nunca quiere, entonces, ni se agrada de la injusticia. Pero vemos que en este término, ese acto de injusticia fue permitido por Él para cumplir un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Traernos salvación a usted y a mí. Pero vemos también que esto no anula entonces esa responsabilidad de los que ejecutaron al Señor. Ellos serán castigados. Ellos serán castigados. Miren lo que dice Pedro ahí en Hechos 2:23. Dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de ¿quién? De Dios. Ahí está, vemos la soberanía de Dios. Dios así lo planeó y así fue decretado. Pero esto entonces no anula esa responsabilidad de aquellos que lo crucificaron, que son ¿qué? Inicuos, son impíos. Entonces, hermanos, regresando a Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Bueno, eso lo vemos entonces dentro del contexto de los versículos 1 y 2. Esto lo vemos ahí. La voluntad de Dios en asuntos que no son revelados en la Biblia. Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? ¿Verdad? ¿Qué voy a estudiar? Aquellos asuntos que no están revelados en la Biblia, que no conocemos, los podemos entender en primer lugar, según Romanos capítulo 1 y versículo 2. En primer lugar, los podemos entender solo si somos cristianos, solo si somos creyentes. Aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1, se da por entendido que los que están oyendo, que los que están leyendo son cristianos, en base a lo que vemos ahí en los capítulos del 1 al 11. En base a esas misericordias por la cual disfrutamos nosotros esa justicia que es por la fe en Jesucristo. Entonces, para poder entender la voluntad de Dios, es necesario que nosotros seamos creyentes genuinos. En segundo lugar, entonces dice ahí, presenta. Esto es, asegúrate de que estás viviendo en obediencia dedicada a tu vida a Dios.
Asegúrate de que estás viviendo enteramente para Dios, sujeto a Él en obediencia. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Sujétate a la palabra de Dios. Punto. En tercer lugar, no te conformes, no pienses como el mundo. O sea, transformemos, dejemos de pensar como el mundo piensa. En cuarto lugar, entonces, dice aquí, renueva tu mente, renueva tu pensamiento. No renueves tus emociones, sino que tus pensamientos por medio de la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos ser cristianos, debemos vivir en obediencia a Dios, debemos no conformarnos al mundo, sino que transformarnos por medio de la palabra de Dios. Entonces, esto tiene que ver entonces, hermanos, con esta vida en la iglesia. Si nosotros no acatamos ese mandato, si nosotros no obedecemos a Dios, si nosotros no estamos dejando la manera de pensar del mundo y no estamos transformando nuestros pensamientos por medio de la palabra de Dios, entonces nosotros simple y sencillamente no vamos a poder servir en la iglesia. ¿Por qué? Porque no vamos a poder conocer la voluntad de Dios, no vamos a poder conocer cuál es el don que el Espíritu Santo nos ha dado. Entonces, y eso lo vemos ahí en el versículo 3 en adelante, hermanos, pero por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Solo vamos a ver hasta aquí, ¿verdad? Hasta el versículo 1 y 2. Pero vemos ahí en el 3 que dice, digo pues, dice. Observen, esta palabra aquí pues en el original nos lleva de regreso al versículo 2 y entonces se extiende desde el capítulo 2 hasta el versículo 3, hasta el capítulo 15, para enseñarnos entonces que en base a estos capítulos 1 y 2 yo voy a poder ejercer y practicar mi salvación dentro de la iglesia. Y me gustaría terminar en estos últimos 6 minutos con una ilustración que encontré. Dice, en el año 2017, un periodista llamado Kevin Ponia, dice, escribió lo siguiente: Yuri Bostro, dice, fue un hombre que se graduó del Instituto Militar de los Idiomas, una escuela clave para espías soviéticos. En 1956 se unió a la KGB. La KGB, hermanos, es el Departamento de Inteligencia Soviético, así como la CIA en Estados Unidos. A partir de 1979 estuvo encargado de un área específica de la KGB que coordinaba el programa de ilegales, el cual consistía entonces en preparar espías soviéticos hasta por 7 años para infiltrarlos, ¿verdad?, en otros países usando identidades falsas. Esta persona, o sea, Yuri Bostro, tenía que preparar a estos espías para pensar, hablar, inclusive sin pensarlo, como un estadounidense, como un alemán, como un francés, como un hondureño, no sería tan difícil, en el que se convertiría a partir del momento en el que tocara fuego extranjero. Entonces, algunos de estos espías eran preparados por muchos años. Y una de las maneras entonces en la que evaluaban a estos espías que estaban siendo preparados era que cuando dormían, si ellos hablaban en ruso mientras dormían, entonces eran sacados del programa. En otras palabras, entonces, estos espías cambiaban su forma de pensar y actuar. El grado que tenía que ser involuntario, o sea, era algo que ellos no estaban conscientes, no estaban acostumbrados. Y miremos ahí que aún durmiendo ellos podían hablar, ¿verdad?, en el idioma en el que habían sido entrenados. Entonces esto nos puede dar una idea, hermano, de cómo debemos de cambiar por medio de las escrituras. Ellos cambiaban superficialmente. ¿Por qué? Porque se estaban basando en pensamientos humanos, en acciones humanas, en la sabiduría humana, ¿verdad? Ellos cambiaban superficialmente. Pero como vemos aquí nosotros en Romanos capítulo 12, nosotros debemos de cambiar nuestra manera de actuar y pensar de manera sobrenatural por el poder, miren, del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo mediante la palabra de Dios.
de tal manera, hermanos, que esto sea automático, que esta vida que nosotros miramos, que nosotros estamos viviendo, esta nueva manera de pensar y de actuar, sea algo automático. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que la Biblia entonces nos conforma al pensamiento de Dios. Y eso es lo que apuntamos ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2. En base a las misericordias de Dios que Él nos ha concedido en Cristo, nosotros debemos de manifestar nuestra salvación dentro de la iglesia. Hermanos, que el Señor bendiga su vida. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres soberano, Padre, porque tú eres el dueño de todas las cosas, Señor. Padre, ahora te pedimos, Señor, solícitamente, Padre, que cambies nuestra manera de pensar, Señor, que renueve nuestros pensamientos, Señor, que no despreciemos, Señor, que veamos que es ilógico, que es irracional, que no tiene razón alguna el pecar contra ti, cuanto tú has sido misericordioso, bueno y bondadoso con nosotros, que nos has sacado del castigo eterno, Señor, y nos has dado salvación, nos has libertado de la ira tuya, Señor. Padre, ayúdanos a no conformarnos, Señor, a los estándares de este mundo. Ayúdanos a no pensar de esa manera, sino que podamos actuar y pensar, Señor, de manera bíblica, Padre, como tú quieres que actuemos en este mundo, imitando ese modelo perfecto, el modelo de tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser hombres fieles a tu palabra y que tu palabra more, Señor, en abundancia en nosotros. Gracias, Padre, bendice a mis hermanos y a todos aquellos que están en necesidad, sea cual sea, Señor. Pido de que tú estés con ellos, fortaleciéndoles y dándole fuerza para seguir adelante y proveyendo todo lo que ellos necesiten, Padre. Gracias, en tu nombre oramos, amén y amén. Bendiciones, hermanos, pueden pasar depositando sus ofrendas, ¿verdad? Estamos despedidos, que el Señor les bendiga.